de las personas LGTBIQ+, y de los pueblos indígenas y de otros sectores históricamente discriminados. Por esta razón, este informe que vamos a compartir y presentar hoy no solamente documenta casos y evidencias, también constituye una invitación urgente para comprender las dinámicas actuales de las agendas regresivas y a fortalecer las alianzas ecuménicas y sociales y a construir respuestas colectivas desde la esperanza, la solidaridad, el amor y la defensa de la vida digna. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas de nuevo, y paso la palabra a Edelvis. Gracias, Petra. Como lo mencionó Denise, yo estoy representando al Foro ACT Perú, ya lo mencionó también Petra, es la Alianza Conjunta de Iglesias. En Perú tenemos casi 20 años de formación como foro AC y al inicio responde a la emergencia como primera respuesta a cada evento que tenemos en el país. Y estamos conformados por 13 organizaciones basadas en la G y una organización experta en riesgos. Esto nos ha permitido tener este tiempo y que la alianza canalice algunos recursos el foro ecuménico de foros de AC de América del Sur, que está Colombia, Brasil, Argentina y Perú. Y comenzamos a trabajar con más énfasis en todo lo que tiene que ver con los fundamentalismos, conservadurismos y las agendas regresivas. Tuvimos ya un primer estudio realizado en el 2020 y ahora este es un segundo documento de casos muy importante en cómo los gobiernos liderados por extremas, derechas o izquierdas, van vulnerando los derechos de las minorías, de las mujeres, de las personas en discapacidades y también sobre todo en estas vulnerabilidades donde la fragilidad hace que se vean no en el espectro de lo que la ley les puede alcanzar. Entonces, este es un momento importante para nosotros como FESUR en presentar este documento y bueno, estamos muy agradecidas por Petra y por las organizaciones mencionadas como es Pan para el Mundo por el apoyo a este tema importante. Bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a este evento. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Milagros Sobero. Actualmente yo soy la coordinadora de la Mesa de Justicia de Género, juntamente con el Centro de la Mujer Flora Tristán. Esta Mesa de Justicia de Género ya tiene formada 4 años y confluyen en este espacio más o menos 15 organizaciones basadas en la fe, organizaciones de la diversidad y organizaciones feministas. Este espacio busca la lucha contra los fundamentalismos, las agendas regresivas, busca mirar cómo va avanzando el contexto y responder de manera proactiva ante todos los embates que como país, como grupos hemos venido sufriendo, ¿no? Por el tema del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, que han aprobado leyes contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las diversidades y contra los derechos de muchos grupos, ¿no? Entonces, el espacio de la mesa es un espacio activo que ha desarrollado varios documentos y desarrolla capacitaciones y desarrolla materiales también sobre este tema y busca, ¿no? Confluir los discursos y sobre todo tener discursos comunes entre religiosos, entre personas de la diversidad y también entre feministas, que en esta época es muy difícil dialogar, ¿no? O sea, el diálogo es una de las cosas que no se puede lograr, pero en ese espacio hemos logrado confluir estos actores y creo que es muy interesante porque podemos escuchar y podemos estar también teniendo presente diversos discursos, que no necesariamente son los discursos que nos satisfacen, pero
tenemos mínimos en los que confluimos y podemos, en base a esos mínimos de respeto a los derechos humanos, poder sacar pronunciamientos, poder hacer acciones, ¿no? Y bueno, la mesa ha desarrollado ya varios eventos, ha hecho eventos internacionales también sobre este tema, y hoy día estamos con mucho gusto aquí porque tenemos el apoyo de Petra, tenemos el apoyo también del Foro ACT, y agradecemos también el financiamiento que hemos tenido para este espacio y para esta presentación de esta investigación que ustedes ya la van a ver, es muy interesante, ¿no? Entonces les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes, y esperamos que este espacio sea un espacio bastante productivo para todos y que podamos también salir satisfechos, ¿no?, de haber invertido unas horas de nuestro tiempo el día de hoy. Agradecemos a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, les damos las gracias a… Por favor, Petra, te quedas para que puedas estar acá, sí, en la segunda parte. Gracias. Un aplauso, por favor, para nuestras compañeras. Cuando organizamos este evento, que fue más o menos desde el mes de marzo, no caímos en la cuenta que esta semana era una semana muy importante para la comunidad LGTBI. Y justamente tiene que ver con el caso que vamos a presentar, porque cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ¿no? Porque en 1990, en 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud eliminó oficialmente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Este hecho marcó realmente un cambio histórico porque reconoció a las personas con derecho y dignidad, ¿no? Entonces, por eso nos parece que el que estemos en esta semana justamente de las celebraciones, nos parece que como que si lo hubiéramos buscado el momento, pero lo que buscábamos era que fuera en la misma semana para que se presentara tanto en Colombia, en Argentina y en Brasil, ¿no? Y nos alegra mucho que en esta semana esté esto, porque definitivamente esta fecha nos ha permitido visibilizar a nuestras compañeras y poder hacer que ellas puedan denunciar la violencia y la discriminación que se da a nivel mundial, pero especialmente acá en el Perú hemos visto cómo ellas se han ido fortaleciendo y haciendo que su trabajo cada vez sea más reconocido y pueda ser visible en los diferentes espacios. Por eso me alegra profundamente que los diálogos por una sociedad digna y inclusiva se lleve a cabo en este contexto. Entonces, y además quisiera decirles, compañeras, antes de empezar con esta segunda parte, que quiero agradecer especialmente a Liv, integrante de la Mesa de Justicia de Género, por ser ellas quienes plantearon que se presentara este caso como el caso que debería de llevarse a la discusión, al trabajo que se iba a hacer. Entonces, porque si no hubiera sido, estábamos buscando qué caso presentar y habían varias cosas que no, entonces las compañeras nos dijeron, no, este es el caso que tenemos que presentar porque está en una situación de bastante vulnerabilidad, porque eso fue casi a los 3 meses de que se había dado el decreto supremo, ¿no? Entonces han pasado tanto tiempo, pero sin embargo también ha corrido mucha agua bajo el río y eso vamos a verlo hoy. Entonces, quisiera para esta parte empezar, quiero invitar a nuestra compañera Fara. También quiero invitar a Luzmila, por favor, Luzmila Quesada. Quisiera invitar también al compañero Germán para que esté acá con nosotros. Germán, por favor. Porque en esta parte vamos a tener la presencia así ya más formal de la presentación del caso, de los casos, y en la primera parte Petra nos va a hacer la presentación de los 4 casos y por qué es que decidimos tener esta revista a nivel de América Latina. Ustedes tienen el documento en sus bolsas y eso va a ser muy importante para nosotros. Entonces, antes de empezar, yo quiero decirles varias cosas, que voy a ser una de esas personas malvadas que cuando les falte, cuando ya estén en los 8 minutos les voy a pasar la tarjetita roja para que puedan tener solamente 2 minutitos para cerrar cada una el tema, ¿no?
Quiero presentar en primer lugar a Fara Zamudio Santos. Ella es directora de la organización de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Féminas del Perú, y activista por los derechos humanos de las mujeres trans en Perú, estudiante de Derecho del 10º ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú, representante de las mujeres trans ante la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud, CONAMUSA, y fue vicepresidenta también de CONAMUSA, participando en procesos de articulación entre sociedad civil, el Estado y el Fondo Mundial. Es la cara visible del activismo trans en estos últimos tiempos, en la demanda de acción popular ante el Ministerio de Salud, y demanda que se ganó, ¿no? Está también con nosotras Luzmila Quesada Barreto. Ella es teóloga, doctora en filosofía y teología por la Escuela Superior de Teología. Es maestra en ciencias de la religión y de la Universidad Metodista de Sao Paulo, licenciatura en teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana y el bachillerato en teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Es profesora de teología sistemática y teología feminista y género, pastora ordenada en la Iglesia de Wesleyana, y es directora del Instituto Bíblico Wesleyano Peregrino, coordinadora del colectivo de teólogos feministas del Perú y miembro de la red Tepalí de Ayala de Tepalí Andina. Germán es nuestro querido amigo y es uno de los fundadores de la mesa también, pero él es abogado de la Universidad Mayor de San Marcos, con amplia trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos, y él es fundador de la Asociación de Paz y Esperanza, y actualmente se desempeña como secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Te dejo en la palabra, Petra, para que tú puedas, por favor, si tomas asiento acá, o vas a necesitar ya, perfecto. Te voy a tomar el tiempo. Listo. Bueno, yo ya me levanté, pero sí, yo creo que… bueno, listo, perfecto. Muchas gracias. Voy a empezar rapidito para no superar mucho los 8, 9, 10 minutos que voy a tener. Y a mí me complace, es un honor para mí, me corresponde presentarles hoy ese documento. Y quisiera empezar, ya podemos pasar a la siguiente página. Yo quisiera empezar con un agradecimiento, porque ese documento no hubiera sido posible sin el apoyo de las comunidades LGTBI+, Q+, de las comunidades indígenas del Brasil, de las organizaciones basadas en la fe de Argentina, y de las organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Ellas son el corazón de ese documento, y ese documento, digámoslo, es de ustedes, ¿sí? Está disponible en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués. Se puede descargar también de la página. Al final les vamos a pasar allá como el código QR, para que sea literalmente una herramienta, ¿sí? Siguiente, por favor. Y con esa introducción quisiera resaltar que este documento no es ahorita una idea aparte, un invento puntual, sino forma parte de un proceso sostenido y ya a largo plazo acá en la región de América Latina y del Caribe. Se remonta a un proceso que se llama Guatemala más 5, Guatemala más 5 por el hecho de que nació alrededor de una conferencia en Guatemala en el 2019, gestionado a través de los foros y la ACT, la Alianza ACT, para enfrentar el avance de la convergencia de los fundamentalismos, no solamente religiosos, sino también los políticos, los económicos, los sociales, y en general las agendas regresivas.
En el transcurso de los años hubo la producción de ya varios otros documentos que ya voy a mencionar, y que facilitaron al fin y al cabo la documentación de esos 4 casos de esos 4 países. En mayo ya hace como un año, hace 2024, se celebró la siguiente conferencia, esa vez en Bogotá, por esa razón Proceso Guatemala +5, donde se reunieron nuevamente más de 10 foros de la región, de 10 diferentes países, agencias internacionales, iglesias, organizaciones basadas en la fe, organizaciones defensoras de derechos humanos, que vinieron incluso de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, para aprender y para acompañar ese proceso. Y paralelamente, en noviembre del 2024 tuvo lugar la Asamblea General de ACT, de la Alianza, en Indonesia, fue esa vez, y donde se produjo un denominado llamado a la acción Juntas y Juntos por la Justicia, en relación con el abordaje de los fundamentalismos, que incluye una definición inicial de ese fenómeno tan complejo que es el fundamentalismo o la convergencia de los fundamentalismos. El siguiente slide. Acá tenemos el resumen del proceso y justamente es muy importante mencionar la articulación y el trabajo de las mujeres y de las organizaciones de la diversidad en ese proceso. Especialmente quisiera resaltar un trabajo teológico, juicioso, muy amplio de la comunidad de práctica asociada a la Alianza ACT, que se llama El Argumentario, donde hay 3 volúmenes sobre derechos sexuales reproductivos, justicia de género y justicia económica, creo, que se llama Será de Dios, y que cuestiona la naturalización de las injusticias de género y el uso de marcos religiosos para legitimar desigualdades y exclusiones, estigmatizaciones y violencias. También hay otro documento, ya del 2020, que se llama Fundamentalismos, crisis de la democracia y amenazas a los derechos humanos en América del Sur, de una teóloga brasilera que también aportó a esa temática. Y termino con el encuentro regional ahorita del FESUR, que es el foro regional compuesto por 4 países, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, que el año pasado tomó la decisión que es necesario tomar otro paso. Porque ustedes saben que, el siguiente slide, por favor, que hay muchas voces ultraconservadoras, cristianos, que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo y que afirmen que los derechos alcanzados de las personas, pues digamos lo que deben subordinarse a su interpretación de la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Rápidamente, ¿de qué estamos hablando? Vuelvo al tema de la definición. Yo sé que es un poquito teórico, pero siempre es importante, digámoslo, volver a esa temática justamente en algo que se denomina en la región los famosos diálogos improbables, entre las voces progresistas de la fe y las voces de la fe que no son progresistas. Estamos hablando del uso instrumental de la fe y de expresiones religiosas para justificar exclusión, desinformación, solamente hago referencia a las campañas mediáticas, en redes sociales, el hate speech, y agendas regresivas que están socavando el pluralismo y la institucionalidad democrática en América del Sur. Reconocer la existencia de ese fenómeno es clave para proteger derechos y salvaguardar el Estado laico y garantizar la dignidad humana
de todas las personas y de las comunidades especialmente afectadas por ese fenómeno. Siguiente, por favor. Y llegamos a los casos que están documentados en ese informe. Siguiente slide, por favor. Aprovecho, yo hago abre bocas, por supuesto, porque obviamente les invito a revisar ese documento, estudiarlo, ampliarlo, digámoslo, agregar cosas que eventualmente faltan. Y en ese sentido solamente mencionar que es un documento corto, conciso, 60 páginas, que tienen un resumen ejecutivo al inicio, que tiene obviamente un contexto, la metodología, la interpretación también corta teológica, y luego vienen los casos. Benditos los pies de los que anuncian la paz en Argentina. Ustedes son la sal de la tierra en Brasil, entre Ruth y Noemi en Colombia, y no os enganéis, perdón la versión española, en Perú. 3 de esos 4 casos tienen unos denominadores que uno podría decir copiar y pegar. ¿Sí? Tienen digamos, no solamente un enfoque en el tema de la justicia de género, sino que abordan exclusivamente esa temática. El caso de Brasil es diferente en el sentido de que aborda el caso de toda una comunidad indígena. Y, ¿sí? ¿Ya? Y tiene una característica específica que vincula el tema de la evangelización de una comunidad indígena con el acaparamiento de tierras y la deforestación que impulsan esas mismas iglesias que evangelizan a la comunidad indígena. Argentina, una organización miembro de la ACT, hace una campaña de derechos sexuales y reproductivos en redes sociales en Argentina y empiezan a recibir amenazas, que son falsos profetas, que son gente manipuladora, que se deben cuidar, y en esas redes de WhatsApp incluso exponen los datos personales de más de 15 personas miembros de esa organización. Y exponen, por supuesto, digamos, a los integrantes, muchos de ellos mujeres, a una situación de extrema vulnerabilidad. Y posteriormente se puede comprobar que eso fue impulsado por un congresista que también es pastor cristiano, con mucha influencia en Argentina. Brasil, ya mencioné el caso. Colombia, una organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos, tiene permanentemente plantones de iglesias cristianas ultraconservadoras en su entrada, con menores de edad, abordando a aquellas mujeres que quieren entrar a la oficina para dejarse asesorar sobre el derecho a decidir, interrupción voluntaria del embarazo. Perú, no voy a entrar porque creo que lo vamos a escuchar ahorita, y con eso, siguiente slide, llego a mis 2 últimos puntos. Tenemos 4 hallazgos y denominadores comunes, muy interesantes, muy recomendadas. Siguiente slide. Y las consecuencias. Imponer creencias religiosas busca gobernar, retomar el control y el dominio de sujetos históricamente vulnerados. Esa violencia que ustedes encuentran descritas y analizadas en ese informe tiene diferentes capas. No solamente es violencia territorial, es violencia digital, mediática, institucional, de políticas públicas, física y violencia espiritual. Y el objetivo central de esa convergencia de los fundamentalismos es establecer como si solamente existiera una verdad única, bíblica por supuesto,
que permita controlar, despojar y dominar cuerpos a través de un orden moral absoluto. Y yo creo que la siguiente es ya la última. Quiero que frente a ese escenario tenemos el informe concluye con propuestas, con 10 recomendaciones específicas para tomadores de decisión y para organizaciones de la sociedad civil. Si quieren, pasan rápidamente los últimos 2 slides. Obviamente lo encuentran al final de ese informe, ¿sí? Pero abarca una diversidad de temas que el comité editorial, digamos los foros, el FESUR, consideró importante, clave y estratégico para abordar ese auge de las agendas regresivas y el auge de la convergencia de los fundamentalismos. Muchísimas gracias. Gracias, Petra, y disculpa por los cortes que se dan. Por favor, les pido nuevamente a Luzmila, a Fara y a Germán para que estén en la mesa, por favor. Y le vamos a dejar primero a Fara, luego está Luzmila y finalmente está sí. Y luego está Germán. Entonces, de igual manera te voy a pasar la voz los 2 minutos para que vayas redondeando. Gracias. Sí. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy pues me toca hablar un poco de esta sentencia. Primero quiero iniciar comentándoles que la sentencia pues nace de la indignación, nace de la fuerza, de la lucha y también de la resistencia de la comunidad trans. El 10 de mayo del 2024 amanecimos o tuvimos la noticia de que el Ministerio de Salud sacó un decreto supremo en el cual decía que la identidad de género, entre otras diferentes identidades, ¿no? Eran patologías, ¿no? O sea, regresábamos hacia años anteriores cuando todavía podíamos decir que las personas trans eran enfermas mentales, ¿no? Era lo que nos decía con un decreto supremo del propio ministerio. Y pues si es que íbamos a analizar un poco, éramos como dice bien el mensaje, no os engañéis, porque preguntamos y comenzamos a hacer análisis de por qué es que el ministerio nos decía que éramos enfermos mentales, si es que la Organización Mundial de la Salud ya había dejado ese término muchos años atrás, y nos decía que era por brindar aseguramiento al grupo de personas trans, ¿no? Y nos señalaba que habían grupos de personas trans que estaban aseguradas y que querían tener o que querían tener servicios de aseguramiento. Sin embargo, el CIE-10, que ya no se utilizaba o ya no debería utilizarse, era el único medio para poder acceder a estos tratamientos hormonales o de reasignación. Entonces, esa frase de que nos engañaban y nos decían que por un lado querían darnos un beneficio, sin embargo nos estaban patologizando porque nos decían tenemos que regresar al CIE-10, ¿no? Para poder darles servicios. Resultó pues que nos indignamos, dijimos nosotros no somos enfermos mentales y comenzó ahí toda esta lucha en la cual comenzamos a tener plantones, comenzamos a resistir, comenzamos a salir a las calles, comenzamos a hacer plantones frente al MINSA para decir que retroceda en esta determinación en la cual nos calificaba como enfermas mentales, ¿no? Entonces, luego nos pasa que entendíamos de que esta no era solo algo institucional, sino que tenía algo detrás y el trasfondo era quitarnos derechos, ¿no? Quitarnos derechos, o que retrocedamos con el tiempo, porque ya se venía una ola conservadora en el entorno internacional que pretendía pues que las comunidades retrocedamos, y sobre todo las comunidades en las cuales éramos ya históricamente excluidas, nos estaban diciendo en redes sociales, porque al tener un decreto, o sea, al legalizar el decreto supremo, al ser una herramienta legal,
pues cualquier persona puede utilizarla, cualquier sentencia o cualquier abogados o en cualquier proceso podemos utilizarla para poder dar sentencias que nos puedan perjudicar a la comunidad trans, y fue tal y cual como lo habíamos imaginado, que surgió con el tiempo, que pudieron entorpecer procesos de cambio de nombre, que se entorpecieron procesos de herencia, que se entorpecieron procesos en los cuales la familia misma quería segregar a las personas que éramos trans. Entonces, tal y como lo habíamos pensado, pues nuestras luchas también, que eran en las calles como activistas, vimos como una necesidad el tema de entablar las demandas, no hacer la incidencia legal que era necesaria, porque más allá de nuestras luchas en las calles, también pues debíamos o entendimos de que debíamos iniciar también procesos legales, que era algo que no solíamos hacer. Sin embargo, teníamos que realizarlo para poder dar o por lo menos pretender que esta demanda retroceda, o por lo menos intentar o hacer la lucha para poder derogarla. Es en eso pues que comenzamos a ver estudios, cómo vamos a hacerlo, ¿no? Los estudios jurídicos, porque primero no teníamos dinero para ello. No teníamos dinero para contratar abogados, era algo en el cual las comunidades nos sentíamos simplemente desamparadas, porque no sabíamos qué cosa iba a ser de nosotras, ¿no? Entonces conseguimos, gracias y de apoyo pro bono, conseguimos un estudio que nos pudo ayudar, y pues presentamos la demanda, y ahí se inicia, ahí es cuando recién se inicia toda esta lucha, ¿no? O sea, presentamos la demanda un 17 de julio del 2024, 2 meses después presentamos la demanda y comienza el hostigamiento, comienza también la violencia, comienza también persecuciones en contra de nosotras, que también pretendíamos reunirnos y comenzar a hacer frente a este decreto. Pues un año después de todo ello nos llaman a tener la audiencia un 21 de julio del 2025, un año después de haber presentado la demanda, tenemos audiencia. Y pues en esa primera audiencia ganamos el proceso. Tuvimos nuestra primera sentencia donde la Corte Suprema nos decía que sí, que este decreto era inconstitucional, y sobre todo porque el Ministerio, después de la incidencia que hicimos, el Ministerio da una norma de menor grado, no una resolución ministerial, diciendo de que dejaba sin efecto al decreto supremo. Sin embargo, eso para las personas que de leyes no puede ser real que una norma pueda dejar sin efecto a una norma de mayor grado. Entonces era simplemente decirnos que quédense tranquilas y no sigan con nada, ya está una resolución, y dijimos que no, que teníamos que seguir adelante, y pues esa resolución ministerial fue algo que nos sirvió en el proceso, y dijimos pues si es que no violentaba, si es que no discriminaba, si es que no causaba daño, ¿para qué sacaron una resolución? ¿No? Entonces sirvió para poder tener una sentencia en primera instancia ganadora con 3 votos a favor de la Corte Suprema. Entonces ganamos en primera instancia, pero nuestra alegría duró muy poco, porque obviamente tuvimos la apelación del procurador del Ministerio de Salud. Entonces, al tener la apelación, presentamos nuevamente en segunda instancia, vamos a lucharla en segunda, y en segunda instancia pues tenemos audiencia el 3 de diciembre del 2025, y luego de 4 meses, en el 2026, en abril, nos dicen que ganamos en segunda y última instancia, ¿no? Entonces fue un logro que se inició en las calles, se inició del activismo propio de defensores de derechos humanos, como siempre, pero tuvo que tener esta alianza, también este lado estratégico de poder ver y de también entender de que tenemos que utilizar todos los medios, porque cuando son nuestros derechos tenemos que lucharla, tenemos que conseguirlo, y pues pudimos lograr derogar esta sentencia, y esta reflexión de que también
nos deja la unidad de la comunidad, la unidad de las luchas. Salimos también con nuestras hermanas de los diferentes grupos sociales, ¿no? Con las hermanas lesbianas, con los hermanos gays, con las comunidades distintas, a poder hacer frente, y esa lucha y esa presión también fue la que en cierto momento pudo servir para que el ministerio retroceda en parte, ¿no? Y que fue prácticamente lo que hizo que pierda finalmente en estas dos audiencias y en estas dos demandas, ¿no? También quisiera que podamos ver el tema de que esta demanda no es solo un caso que se gana y ya, ¿no? Sino esta sentencia debe ser pues una herramienta viva, una herramienta que debamos utilizar las defensoras de derechos humanos, debemos utilizar los abogados, debemos utilizar la sociedad civil, porque la sentencia dice cosas muy bonitas y que también quisiera citar, porque nos deja mucho como para poder utilizarlo en el aspecto legal, porque cuando nos dice ¿no? En suma, ninguna medida legislativa que incida en el derecho a la igualdad y la no discriminación de ciertas minorías excluidas por el solo hecho de ser diferentes y que causen dolor, humillación o estigmatización, puede tener cabida en una sociedad plural y democrática. Y esto está citado en la sentencia, ¿no? O sea, son herramientas que deberíamos de tener a la mano y poder utilizar en futuros procesos. Procesos en los cuales pues debe de primar sobre todo la igualdad, los derechos, pero que comúnmente no tenemos, y mucho menos en el país, ¿no? Donde hablemos de identidad de género como una condición de protección. Entonces debemos de comenzar a darle vueltas a esto, a poder rotarlo, a poder utilizar la sentencia en otros aspectos. Y pues quisiera terminar también mencionando de que esta, como he dicho, que no es una victoria simplemente personal, porque yo fui quien presentó la demanda, ¿no? Y he estado en las audiencias y ello, sino es que también es un logro comunitario, es un logro de quienes hemos marchado, de quienes acudimos a los plantones, de quienes compartimos la información, porque fue una noticia que indignó y que se vio a nivel internacional, ¿no? Que el Perú estaba patologizando a las personas trans, y toda esa presión y todo ello ha servido también como para poder demostrar y estar vigente y estar ahí en la lucha, y demostrarle una vez más a las autoridades de que siempre vamos a estar vigilantes, de que siempre vamos a estar ahí luchando y de que seguiremos luchando y haciendo frente, porque no vamos a retroceder. Gracias. Buenas tardes. Esta tarde me da mucho gusto de estar acá en esta mesa y participar en este conversatorio, y que me toca hablar sobre teología feminista desde la alianza, ¿no? ACT. Realmente a través de los años, desde cuando se ha abierto estos espacios de diálogo, de reflexión y de compartires y sentipensares en cuanto a la agenda de género, feminismo, ha sido un reto de poder estar acompañadas, estar, diríamos, sororalmente acuerpadas. Y eso es lo que nos ha ayudado a poder también cuestionar. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que todas estas narrativas de los operadores ultrarreligiosos, de la falacia, hablándose de la ideología de género, que vienen, ¿no?, de los grupos antiderechos, hacen que se niegue la promoción de la salud, la educación y ver la dignidad de las personas en su pluralidad de identidades.
en este tiempo hemos tenido un retroceso enorme, 24-25. Se derogó este enfoque de género, la ley 32535, y al derogar el enfoque de género se desaparece la discusión y ya no está en las normas legislativas, y solamente, por ejemplo, se desaparece, y ahora nosotros tenemos el problema de cuando ya se ve solamente como equidad, no se ve lo que hay detrás. Nosotros tenemos en el año 25 hemos tenido 133 feminicidios. En el 26, que es hasta el 6 de mayo, han habido 42 feminicidios, 59 tentativas, y hay 42.000 casos de violencia de género. Ese es un problema bastante serio, y ahora ya no se puede ni tocar ni denunciar todo ello, ¿no? La violencia de género. Lo otro que es bastante cuestionante y que nosotros decimos tenemos que emplear las mismas tácticas, las mismas herramientas que se ha hecho para derogar esta ley. Cuando se ha derogado esto de la educación sexual integral, ¿no? Entonces, cuando se limita el enfoque integral de la salud y se restringe la protección de las niñas y adolescentes, y ya no se puede trabajar la prevención. Entonces, nuestros cuerpos son sagrados, nuestros cuerpos deben ser cuidados, y sobre todo las personas mucho más frágiles, ¿no? Y por eso es importante aprender a cuidar los cuerpos para evitar los abusos, maltratos, embarazos precoces. Pero lo que ha pasado es que se ha eliminado esa. El tercer caso es del aborto terapéutico, que también ahora nosotros tenemos una discusión, porque antes había, por lo menos, todo el aborto terapéutico en casos de que tuviera violaciones o que hubiera malformaciones congénitas. Entonces, pero ahora, como se ha eliminado esos artículos, entonces ya no se puede acudir. Entonces, y lo otro es también la eliminación del lenguaje inclusivo. Y eso también, o sea, invisibilizar a las mujeres supuestamente por un enfoque genérico, realmente causa un problema bastante serio, porque es una mirada antropológica desde una visión masculina. No se ve las diversidades, no hay heteronormatividad, no, porque allí hay una diversidad de identidades de género. Al eliminar todo ello, entonces nosotros estamos viendo que es un problema serio que estamos. Entonces, no se ve la presencia, se invisibiliza a las mujeres y todas las identidades. Entonces, esas situaciones causan preocupación. Entonces, ¿qué dice la teología feminista? Definitivamente, mire, todo esto está amarrado por un proyecto económico, político, extractivista, y nosotros podríamos patriarcal, ¿no? Entonces, allí nosotros definitivamente estamos viviendo una situación de desigualdad, de injusticia de género, y estamos viviendo una situación también de pobreza. Ahora hay 96% de pobreza. Se ha agudizado. Antes había clase media, ahora no existe eso, ¿no? Entonces, eso, ¿a quién? O sea, todos estos problemas hay que mirarlas de una mirada de violencia religiosa, moral, espiritual, pero también hay que verlo por una mirada de violencia estructural. Y eso, la riqueza no es inocente. Y están dejando desprotegidos, ¿no? Porque debe haber el Estado, debe de responsabilizarse de la salud, la educación, ampliamente. Pero ahora no. Se está dejando
a la religión o se está dejando a las iglesias, a los padres, y ya no se preocupa el Estado, ¿no? Entonces, como que las empresas van a hacer esa labor. Eso es algo inaudito. Y ahora nosotros decimos, ¿qué cosa hacemos? Por eso una mirada allí para poder trabajar esto nos llama a poder decir cuánto de nosotros podemos seguir trabajando para reducir las injusticias de género. Las redes que están ahora, que está la Alianza y que están también el FESUR y que está la Mesa de Género y Derechos Humanos, ahí se han reunido, se han agrupado, se han articulado para poder enfrentar estos casos de fundamentalismo, de conservadurismo religioso. Hoy ellos son actores religiosos que tienen peso político. Ahora nuestras propuestas tienen que tener peso político también para poder enfrentar estos discursos fundamentalistas. Entonces, la Alianza está haciendo lo posible para poder hacer con estas herramientas que se están sacando. No solamente los informes, los balances que se está haciendo en los casos, sino que también hay una herramienta que es el argumentario y que va a ser muy útil a que se pueda reproducir para poder capacitar en los diferentes espacios. Creo que ahí nosotros todos somos, diríamos, agentes para poder trabajar estas herramientas. Ahí son 3, diríamos, violencia de género, diríamos también la situación de justicia económica, como ya los y derechos reproductivos. Creo que ahí hay la disputa moral que en cierta manera de los actores conservadores, del pánico moral que colocan, ¿no? Los feminismos han tratado de desconstruir esas narrativas, porque lo que están diciendo es, esto no les debe de dar miedo, sino más bien para nosotros es como quitarnos la culpa y enfrentar eso, desconstruirlos, ¿no? Entonces ahí, por eso hay que proteger las identidades que han sido vulneradas por muchas décadas, por muchos siglos, y tenemos que seguir trabajando. El enfoque de género no se puede abandonar, es nuestra bandera, es algo que tenemos que seguir luchando y enfrentando. Y los diferentes espacios que lo podemos hacer va a ser muy importante. Puede ser en la escuela, en las iglesias, que ya se está haciendo para poder hacer incidencia política, porque eso es lo que estamos tratando en lo posible, cómo hacer incidencia acuerpándonos, porque ya las denuncias ya no son presenciales, son acosos cibernéticos, entonces ahora pues tenemos que emplear esas herramientas también. Gracias. Buenas noches, yo quiero empezar también dando las gracias. Me siento muy complacido y contento de participar en esta mesa, y sobre todo porque le comentaba ayer a Petra, creo que también es una oportunidad para hacer memoria, y este es un proceso, la verdad, muy importante, muy valioso, en el que podemos sentirnos animados porque Perú ha contribuido significativamente. Y digo, ha contribuido significativamente tanto a nivel de la Alianza ACT y en el inicio de toda esta activación o reactivación de lo que es el Foro Ecuménico Sudamericano, o sea, de la Alianza ACT-FESUR. A mí me tocó ser parte, representar al Foro ACT Perú el año 2019 en la conferencia en Guatemala, y por eso verlo en perspectiva con lo que en ese momento significó, o sea, era un evento, claro, la conferencia tenía que ver con democracia y derechos humanos,
y yo no conocía, la verdad, que a casi nadie en ese evento, con amigos, amigas, colegas, hermanos y hermanas de diferentes países, pero hubo una iniciativa de juntarnos el grupo sudamericano que representábamos a los foros, y inmediatamente, bueno, no solamente coincidimos en la identificación de los problemas que estábamos en ese momento atravesando en Argentina, en Brasil, en Colombia y Perú, o sea, muy parecidos, sino también en la disposición para enfrentar lo que eso significaba para, sobre todo en ese momento, nuestras organizaciones que son de iglesia o basadas en la fe. Yo fui, como digo, representando al foro AC Perú, en mi condición de integrante, de miembro de Paz y Esperanza, el año 2019, y luego siguió un proceso, también lo mencionó Petra, que tiene que ver con lo que inmediatamente consideramos es, frente a un fenómeno tan complejo, algo que hay que hacer es tratar de entenderlo, tratar de comprenderlo, y se encargó una investigación a Magali Cunha, una académica brasileña muy seria, muy sabia, diré, que produjo una investigación que es muy importante que la recuperemos, que fue presentada en 2020. La investigación la hizo en pandemia, nadie imaginaba que eso iba a sobrevenir, ¿no? Pero a pesar de eso, Magali pudo hacer el trabajo de investigación a distancia, con el compromiso de varias personas en los 4 países, algunas, en el caso de Perú, están acá, y al final se produjo un importante documento que fue validado en un seminario, y que ahí lo tenemos, y que yo lo menciono además porque ahí señala una suerte de agenda, ¿no? Que es muy importante tener presente. Digamos, varios puntos a destacar, algunos que son muy importantes tienen que ver con una suerte de autocrítica, ¿no? Reconocer también, en ese caso, desde las organizaciones basadas en la fe, digamos, lo que estaba aconteciendo y qué podíamos hacer también para enfrentar esas situaciones, y algunas, una mirada, digamos, sobre aspectos que no siempre tenemos en cuenta. Y, por ejemplo, se hace mención a la importancia de trabajar con jóvenes, ¿no? A la importancia de ese trabajo también con otros sectores, que en el caso de Perú ha dado pasos muy importantes, porque ahora uno ve la Mesa de Justicia de Género y Derechos Humanos, y la verdad que es un espacio ejemplar en cierto modo, no porque no hayan ahí dificultades, solamente las hay, no es tan sencillo, pero este proceso de articulación, ¿no? De encuentro, de diálogo entre grupos que no han estado acostumbradas a hacerlo, y de poner sobre todo por encima de cualquier cosa, de cualquier política, de cualquier norma, lo que debiera ser importante siempre para todos y todas, que es la dignidad de las personas. Eso es algo que ha motivado, que ha animado, y que creo que hasta ahora permite que este esfuerzo se sostenga. Entonces, yo quería señalar eso porque creo que es importante entonces tenerlo muy presente, porque a partir de eso se puede construir más, y porque a pesar de este escenario tan adverso, ¿no? En los últimos años, esto no empieza, digamos, en el último lustro, esto viene de mucho más atrás. De hecho, cuando nos encontramos en Guatemala en marzo de 2019, ya habían pasado, para hablar del caso peruano, muchas cosas. Ustedes recordarán el año 2016, asume Pedro Pablo Kuczynski,
Sin embargo, Keiko Fujimori dice que ella va a gobernar desde el Congreso, y efectivamente, de entonces no solamente gobernó en ese periodo, sino ha seguido gobernando posteriormente. Y lo ha hecho a partir de una, digamos, de una serie de expresiones, de acuerdos que han ido reduciendo el espacio cívico, recortando derechos, y en ese contexto yo creo que es muy importante que miremos lo que tenemos ahora como desafío también en nuestro país. En este nuevo momento, con elecciones ya producidas en primera vuelta, con un Congreso que sin duda creemos ofrece algo más de oportunidades. A mí me alegra que esté acá la senadora electa Susana Matute, que también esté Indira Wilca, diputada electa. Las conocemos, sabemos de su compromiso por los derechos humanos, por el fortalecimiento de la democracia. Y ayer que estábamos en un evento, en un diálogo con Susana y otras senadoras, diputadas y un senador electo, comenzábamos a mirar toda la agenda. También estuvimos con Fara, todo lo que hay en términos de agenda, en perspectiva de un consenso por los derechos humanos que ha sido impulsado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Sí encontramos que hay, a pesar de todo, motivos de esperanza, siempre y cuando, claro, desde sociedad civil, desde nuestras organizaciones, sigamos atentas y atentos y comprometidos para que no se crea o no se considere que el compromiso democrático solamente se da o se expresa en el momento de votar. Hay que hacer un seguimiento, hay que comprometernos en la vigilancia, en el seguimiento, en el acompañamiento también de las diputadas, diputados, senadoras, senadores electos. Los hay, por lo menos creemos, en 3, 4 agrupaciones políticas que estamos ahora identificando. Podría haber una agenda parlamentaria, esperamos, tenemos confianza en que eso se produzca, una agenda parlamentaria por derechos humanos que incluya todo esto que nos preocupa, que nos interesa, pero en un Congreso que va a estar muy dividido, y muy importante que la diferencia la hagamos desde la sociedad civil. Y eso lo podemos hacer en la calle, lo podemos hacer desde la academia, lo podemos hacer desde las iglesias, impidiendo, por ejemplo, que esta incidencia antiderechos que se está registrando en organizaciones de iglesias siga teniendo el impacto que hasta ahora ha logrado. Estaba pensando en el caso del actual Congreso, el que fenece en algunas semanas ya. Son 3 o 4 congresistas evangélicos. Sin embargo, se les imputa a estas personas todo el daño que se ha ido provocando. Sin embargo, en verdad no se trata de un asunto solamente de estas personas o de estos grupos. Esta es una agenda no solamente de grupos religiosos, sino trasciende, y eso hay que también tenerlo muy claro. Es muy importante que comprendamos que esto es y lo es acá, y lo es en Colombia, lo es en Brasil, lo es en Argentina, lo es en toda América Latina. Sí, es un fenómeno global, como dice Ludmila, y son alianzas que se han tejido y que se han ido fortaleciendo con propósitos muy claros, que tienen además mucho dinero, mucho poder, y que logran empatar, digamos, con estos otros grupos que históricamente han sido los dominantes en nuestros países, y que incorporan esas agendas que están destinadas básicamente a restringir derechos, a eliminar derechos, y asumir que estos son privilegios, ¿no? A presentarlos como tales, y por eso consideran que se les puede quitar sin que no suceda nada, y desgraciadamente, en cierto modo, han ido avanzando en esa perspectiva. Ahí en el documento, en el informe,
algunas como pautas, está en la página 12, dice necesidad urgente para la toma de decisiones. Yo voy terminando con eso, Denis. Y yo creo que hay un tema al que, sobre todo desde las iglesias, habría que darle más fuerza, porque a veces desde las iglesias donde hay mayor oposición, tiene que ver con la laicidad del Estado. Y la laicidad del Estado, fíjense, no solamente es la posibilidad de que creyentes puedan tener sus derechos garantizados, sino todas las personas. Y eso es algo que nos corresponde principalmente a las personas de organizaciones, bueno, a las personas que asumen una fe, digamos, religiosa, debiera ser parte de nuestra agenda principal en esta lucha. Porque muchas de esas arbitrariedades que se están perpetrando se hacen en nombre de la fe, ¿no? Se hacen en nombre de Dios. Se está cotidianamente blasfemando, usando el nombre de Dios en vano. Y eso debiéramos entenderlo sinceramente o francamente como un pecado que hace daño a la gente. En el texto se dice que estos fundamentalismos, su accionar, matan. Y no es una frase hueca, no es una frase sin sentido. Sí, los fundamentalismos matan. En noviembre, voy terminando ahora sí, 2019, llevamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la trabajamos previamente, una investigación en Paz y Esperanza sobre cómo los fundamentalismos afectaban los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es una investigación que tenemos, que también se puede compartir, como decía Petra. Estos son documentos que sería bueno seguir desarrollándolos, pero la Comisión Interamericana aceptó una solicitud de audiencia sobre ese tema. Fuimos con Coinonía de Brasil, fuimos con otra institución peruana, y PRODES, y Paz y Esperanza, nos presentamos en esta audiencia, y ahí lo que demostramos fue una investigación además que hicimos en 4 países, ¿no? Perú, Colombia, Brasil y Paraguay, si no me equivoco, los 4 países, y lo que enfatizamos en esa audiencia y en la investigación previa es cómo toda esta legislación afectaba derechos de todas las personas más vulnerables, pero queríamos poner el acento en la niñez y en la adolescencia. O sea, se están metiendo, esos que dicen con mis hijos no te metas, se están metiendo con los niños, las niñas y los adolescentes. O sea, es muy grave lo que está pasando. Y se ha dejado, y mucho del liderazgo de iglesias ha dejado que avancen, que sometan a sus organizaciones con, digamos, usando lecturas literalistas, totalmente fuera de contexto de la Biblia, adecuándolas a sus intereses, y ahí tenemos mucho por hacer y por trabajar. Entonces, en todos los ámbitos hay agenda, hay tarea y hay oportunidades, y yo termino entonces planteando eso, que esto que ya se ha iniciado en nuestro país, que se ha ido que ha ido logrando algunos frutos, insistamos para que se desarrolle más y produzca mucho más, porque estamos hablando de la dignidad de las personas, y todos los esfuerzos que hagamos, todos, valen la pena, ¿no? Entonces, de eso se trata esto ahora. Gracias. Gracias, Germán. Un aplauso muy especial para nuestras amigas y nuestro amigo que han estado con nosotros, y les pedimos por favor para poder iniciar nuestro segundo panel que tenemos en este momento. Y me alegra mucho que Germán nos haya tocado estos puntos y también Luzmila, porque son las cuestiones que nosotros queremos justamente que se empiecen a trabajar y que se empiecen a sostener a través de la mesa. Y es por eso que siempre invitamos a las compañeras de feministas y también las compañeras de la comunidad LGTBI para que estén con nosotras en todos estos procesos de lucha, ¿no?
esta parte para nosotros es bien importante porque hicimos una búsqueda de saber con quiénes podíamos conversar sobre este tema y considerábamos que era que si bien es cierto hay muchas compañeras que han sido elegidas como diputadas y senadoras, que tenían que ser personas que estén muy sensibles y muy cercanas a nosotras, y por eso nos atrevimos a invitarlas a las compañeras, tanto a Susana como a Indira, a quienes les pido por favor que se puedan acercar a la mesa y pedirles un aplauso especial para ellas por su elección en esta última. Por favor. Gracias. Bueno, antes de empezar este momento, yo quisiera decirles que ustedes nos han dicho en el primer panel que durante estos últimos 3 años realmente hemos tenido momentos muy difíciles con los movimientos conservadores, tanto católicos como evangélicos, que se han dado en el Congreso y que de una manera permanente han ido votando sistemáticamente de cómo deconstruir y desaparecer la arquitectura de género, ¿no? Y eso lo hemos visto día a día, en todo momento, cómo han ido desapareciendo cada uno de los temas que hemos ido planteando, ¿no? Entonces creo que sí, esa ha sido una situación que se nos ha dado y tienen nombres propios, ¿no? Está Muñante, está Jáuregui, que han sido los principales promotores de cómo desactivar toda la política de género, ¿no? Y hemos considerado que en este Congreso realmente hemos hecho esfuerzos impresionantes como para poder lograr hacer incidencia desde diferentes sectores, pero que nunca hemos podido hacerlo, ¿no? Hemos tenido una compañera que se ha solidarizado con nosotros, que ha sido Susel Paredes, pero no hemos tenido, como en otras oportunidades, muchas congresistas que han podido hacer fuerza con nosotros, ¿no? Hemos tenido de forma aislada a Susel, que nos ha apoyado en muchas cosas, que se ha puesto al frente en varias situaciones, pero le hemos visto de manera aislada, ¿no? Por eso consideramos que en esta oportunidad queremos conversar con las compañeras frente a toda esta situación que tenemos, toda esta problemática que tenemos, cómo es que podríamos empezar a trabajar y a resolver todos estos temas que están pendientes en la agenda y cómo recuperar todo este proceso en este momento, ¿no? Creemos que esta es una situación que definitivamente va a ser muy difícil, pero no creemos que sea imposible, por el contrario, tenemos mucha esperanza que en esta oportunidad vamos a tener más posibilidades de poder resolver y de poner nuevamente en la agenda pública los temas que están pendientes. Yo quiero primero presentar a Indira Wilca, es diputada electa de Ahora Nación, socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió la maestría en Ciencias y Políticas y Gobierno en la Universidad Católica, es congresista de la República, representante por Lima entre los años 16 y 2020, fue presidenta de la Comisión de la Mujer de la Familia del Congreso, fue regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, activista feminista y militante del colectivo En Movimiento. Está Susana Batute con nosotras, que ha sido electa por Buen Gobierno, senadora, miembro del Comité de Gestión de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para la Población Afrodescendiente de la OEA, directora de Políticas para la Población Afroperuana del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, licenciada en Educación, cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia en instituciones educativas básicas y superiores, de una amplia experiencia en consultorías de temas en educación, metodología, investigación y gestión, de gestión educativa, liderazgo, creatividad, empoderamiento y autoevaluación. Entonces vamos a dejarlas a las dos compañeras para que puedan también 10 minutos cada una, y también voy a hacer la mala de la película, que las voy a cortar nuevamente para que podamos cumplir con los tiempos, porque lamentablemente la universidad nos ha dado así con cerrar a las 8 sí o sí, entonces por eso estamos así aprisionando el tiempo. Indira, por favor.
Bueno, muy buenas noches con todas y todos también, quienes están presentes hoy. Muchas gracias por la invitación y también un agradecimiento al panel anterior por profundizar en cada uno de los casos que han sido materia de este estudio y a las compañeras en particular de aquí en nuestro país que dieron la batalla contra este decreto que afortunadamente, producto del trabajo y de la lucha, se ha podido derogar. A ver, empezaría tal vez tratando de también incorporar para la reflexión conjunta algunas de las ideas que se han señalado que nos van a servir de herramientas para esa nueva etapa, ¿no?, que se abre en nuestro país, etapa con algunos cambios, pero que no ha necesariamente, o somos conscientes que no necesariamente implica cambios de fondo. Hay muchas cosas que, por supuesto, van a continuar para mal, y como se ha mencionado, implican riesgos, sobre todo para las mujeres, para las poblaciones vulnerables, para los pueblos originarios, pero sin duda hay cosas que se mueven, ¿no? Hay cosas que se modifican en cierta medida y nos toca entonces pensar en ese nuevo escenario de qué manera podemos replantear o fortalecer alguna de las estrategias que ya hemos venido implementando, desarrollando, ¿no? Entonces yo quisiera de repente empezar recogiendo esta idea de la regresión estructural, ¿no?, que se ha mencionado aquí y que se ha dicho de varias maneras, ¿no?, tal vez no con esos mismos términos, pero sí que estamos en un momento de retrocesos, no son retrocesos aislados, no es únicamente a nivel legislativo, ¿no? Por supuesto, nosotras, muchas que nos hemos ido encontrando en diferentes momentos, acciones de protesta o de incidencia, hemos puesto énfasis sobre todo y hemos hecho un conteo. Además, acabamos de terminar un proceso electoral de primera vuelta, estamos en medio de la segunda vuelta y parte de nuestra tarea ha sido nombrar cuáles son las leyes, los decretos legislativos o los dispositivos legales que se han ido aprobando o derogando en nuestro país y que han implicado retroceder cuestiones básicas en materia de derechos, sobre todo para las mujeres, sobre todo en temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, o el enfoque de género. Pero el retroceso no solo tiene que ver con esa cuestión o ese ámbito legal, ¿no? También hay una dimensión simbólica que tal vez, y cultural, que tal vez es más importante incluso que la legal, y tal vez es la que habilita, ¿no?, con más facilidad este retroceso en materia institucional y legal. Entonces, apuntaría a eso, ¿no?, en cómo se ha dado este proceso de regresión estructural en países como los nuestros. Digo los nuestros porque yo sé que todas tienen ya el documento en sus bolsas y seguramente lo podrán revisar luego con mayor detalle, pero es sobrecogedor el nivel de coincidencia que hay cuando se observa y analiza las estrategias que tienen los sectores fundamentalistas, antiderechos, para llevar a cabo estos retrocesos, ¿no? No solamente con lo legal, no solamente en los parlamentos o en los gobiernos, sino a nivel de lo que es la sociedad, ¿no?, y la cultura y el sentido común de las mayorías, ¿no? Entonces hay que tener, creo que también un análisis permanente de eso, cómo operan, por supuesto, bajo una lógica doctrinaria, las instituciones religiosas, ¿no? Y cómo además nosotras también tenemos que tener la suficiente claridad para diferenciar lo que es el ejercicio de la fe, ¿no?, libre, que además defendemos y siempre la hemos defendido, de lo que puede ser la instrumentalización de la fe y el uso, ¿no?, de estas herramientas que además se construyen sobre el ejercicio de una fe para modificar formas de convivencia, ¿no? Un término que se mencionaba también en el estudio es la generación de una sensación de pánico moral, es decir, hay que generar una situación adicional que haga imposible la convivencia, ¿no?, con las mujeres, ¿no? Las mujeres o somos unas santas o somos unas, ¿no?, desgraciadas que merecemos lo que nos pasa, la violencia que nos ocurre, ¿no? No hay, en el Perú los últimos años sobre todo, siempre ha sido un problema, por supuesto, el machismo y cómo se ha presentado el machismo, los discursos en relación al machismo, pero se ha exacerbado mucho la idea de que una víctima tiene que ser la víctima perfecta, ¿no?, para que le puedan hacer caso en el sistema de justicia, para que los medios de comunicación puedan cubrir adecuadamente un caso de violencia, de los pocos casos que llegan a ser de repente objeto de cobertura mediática, periodística, y luego además de tener atención de las autoridades, pues el caso tiene que estar perfectamente construido, ¿no? Tiene que haber pruebas, tiene que ser realmente la víctima perfecta, ¿no? Si hay algo en lo que nosotras no somos perfectas, se sospecha además y que nos merecemos
esa agresión o esas formas de violencia que sufrimos, ¿no? Entonces, todo eso es algo que no ocurre de manera espontánea, ¿no? Hemos retrocedido muchísimo también, incluso en esas cuestiones, ¿no? A mí muchas veces me preguntaban y me preguntan, y seguramente me preguntarán ahora más, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora es tan difícil atender los casos de violencia, preocuparse, indignarse? Hasta hace unos años todavía teníamos la posibilidad de convocar movilizaciones más grandes o masivas respecto a la causa vinculada a la violencia de género, y ahora es cada vez más difícil. Bueno, porque también ha operado esta regresión a nivel de la sociedad, ¿no? La idea de, como digo, de responsabilizar a las mujeres por la violencia o de relativizar las violencias, a tal punto que incluso hoy día se relativiza la violencia de quienes realmente son totalmente vulnerables, ¿no? Las niñas, ¿no? O sea, que tengamos a una parlamentaria que ha hecho su trabajo político a partir de la instrumentalización de niñas víctimas de violencia sexual para su agenda, dice mucho de esa regresión. Entonces, creo que hay que tener en cuenta eso. Lo que está operando por parte de los grupos fundamentalistas no es solamente la legalidad, ¿no? También es mucho su presencia en la sociedad, estos discursos que buscan relativizar las formas de violencia, la discriminación abierta. El caso de la patologización de la orientación sexual y de la identidad de género disidente en nuestro país es el mejor ejemplo de eso. Han encontrado el mejor momento para hacerlo, quiero decir, ¿no? O sea, no es solamente que hayan querido aprobar un decreto porque tienen el poder, más poder que antes, ¿no? Sino porque saben que hay un caldo de cultivo en la sociedad que de alguna manera les da fortaleza para hacer eso, ¿no? Y cómo se han incrementado los discursos de odio, sobre todo hacia la población trans en nuestro país, es un indicador terrible de este retroceso, ¿no? Hace unos años, por supuesto, había discriminación y tenemos un país que desprotege todavía a determinadas poblaciones, tenemos una legislación inexistente en eso, pero que se atreva a la gente públicamente a compartir estos discursos de odio, de patologización, de casi señalar como enfermas a las personas trans o a las mujeres lesbianas o a las personas gays, no es casual, ¿no? Entonces, esa regresión creo que es fundamental apuntarla. No sé cómo voy de tiempo, Denise, porque ya, pero quería decir un par de ideas más. También me parece muy interesante, creo que pocas veces se menciona esta idea cuando se habla de nuestra respuesta a los fundamentalismos religiosos y la defensa, por supuesto, de nuestros derechos como mujeres, como personas de las diversidades, y es que estos son, detrás de los fundamentalismos y sus discursos y sus acciones, además, hay proyectos, sí, patriarcales, proyectos racistas, pero también proyectos económicos, ¿no? O sea, a veces no miramos esa arista porque tratamos de, en todo caso, coincidir también, y podemos tener muchas discrepancias respecto a nuestra mirada del tipo de desarrollo que queremos para nuestros países, pero claramente cada vez más estos proyectos fundamentalistas tienen una matriz económica. El caso de Brasil, que está también en el documento, creo que nos debería a nosotros también permitir mirarnos en un espejo, ¿no? Lo que ocurre en la Amazonía de nuestro país. Somos un país fundamentalmente amazónico también, ¿no? Pero muy pocas veces volteamos a mirar lo que está ocurriendo en la Amazonía. Creo que los casos vinculados a la violencia sexual hacia niñas en la provincia de Condorcanqui pueden ayudarnos un poco a rastrear mejor esta idea, pero la idea del proyecto evangelizador, ¿no? en estas comunidades o neoevangelizador, ¿no? Que lo que busca es también implantar estas ideas fundamentalistas. Como digo, no es la propagación de una fe, que es totalmente legítimo, sino la implantación de ciertas ideas fundamentalistas, doctrinarias, para también restarle espacio, pues, a las formas de organización comunitarias tradicionales. Y lo mismo pasa en nuestro país. Creo que ninguna de nosotras ha dejado de conocer algún caso vinculado a comunidades tradicionales, ya sea en los Andes, ya sea en la Amazonía, donde la presencia de las iglesias evangélicas está operando justamente en ese sentido, para desmontar formas de organización, formas de conocimiento tradicional. ¿Y para qué? Para al final debilitar justamente esas formas de organización y tener una facilidad mayor de controlar territorios y controlar economías y controlar recursos, ¿no? Entonces, somos básicamente eso en el Perú también, ¿no? Entonces, no olvidar que la ofensiva contra nuestros derechos por parte de los fundamentalismos no ocurre solamente en espacios y zonas urbanas, ¿no? También en zonas rurales, y esto es, por supuesto, muy peligroso, y nos lleva al último punto, en todo caso, con el que quería cerrar, y luego podemos profundizar, y es,
yo suscribo lo que se ha dicho en la primera mesa respecto a cómo avanzar o cómo volver a encarar la lucha en la defensa de nuestros derechos, por supuesto la defensa del Estado laico, y la defensa de una serie de principios y banderas que siempre hemos abrazado, pero como el ataque se da en diversos ámbitos, en diversos registros, el económico, el patriarcal, el étnico, el racismo, pues por supuesto nuestra lucha también tiene que tratar de trenzar este tipo de opresiones, ¿no? Y hacerle frente de esa manera. Yo quiero retomar esta idea que nos compartió una compañera muy querida, que justamente en una fecha como hoy partió hace unos años, pero trenzar nuestras luchas, ¿no? Nosotras las mujeres en un país tan diverso como el Perú, no podemos olvidarnos que la opresión no es solamente patriarcal o de género, es también de clase, racial, y en una sociedad tan desprotegida, cada vez más desprotegida, intencionalmente desprotegida, estos discursos calan, porque no hay un Estado que sea capaz de garantizar y sostener cuestiones básicas, ¿no? La pobreza, la exclusión, el miedo hoy a la violencia criminal, por ejemplo, en las ciudades termina siendo también un caldo de cultivo para refugiarse en creencias ultraconservadoras o antiderechos como las que hemos aquí narrado o compartido, y eso no es casual, ¿no? Entonces nos toca a nosotras también trenzar nuestras luchas para hacerle frente a esas problemáticas por igual. La desigualdad, la pobreza siguen siendo también un objeto de preocupación de las mujeres en su diversidad y por supuesto del movimiento feminista. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias Denise por la invitación. Gracias Indira por la ilustración. Y a ustedes por estar presentes aquí y compartir, por ser parte por ser agentes y por ser parte de un público que activamente es responsable de la agenda que promueve. Voy a confesar que estoy de vacaciones, pero que en estos días de vacaciones lo he aprovechado para retroalimentar además mi propia perspectiva de los asuntos que están preocupando a la sociedad en general. Entonces la semana pasada me pasó escuchando mujeres. Esta semana comencé con los derechos. Tuve una reunión el sábado con mujeres de organizaciones de base, con ollitas comunes, con comedores, con vasos. Ayer sobre derechos humanos y hoy día con ustedes. ¿Y por qué he hecho ese recuento de cosas? Primero para agradecer este documento que es bien provocativo desde el nombre. Entonces cuando lo recibí lo comencé a hojear, porque había recibido la invitación, efectivamente, los contenidos, pero no había visto el detalle de lo que tenía el estudio. Y la verdad que yo he de confesar que esta es mi primera vez como política. Y por lo tanto me es sumamente importante tener muy bien delimitado cuáles son los temas y preocupaciones que debo atender y que además debo priorizar, porque todo no se puede hacer. Entonces debo priorizar para los próximos 5 años en los que debemos trabajar sobre estos temas. Ciertamente una preocupación que a mí me llama y me jala poderosa y afectivamente, muy profundamente, porque en vez de avanzar en algunos temas, estamos retrocediendo. Yo trabajo en políticas públicas para pueblos afroperuanos, pero también para pueblos indígenas u originarios. Es mi especialidad. Yo me he desarrollado mi expertise en interculturalidad. Y la interculturalidad debe tomar formas concretas en derechos que se trabajan con ciudadanos, con ciudadanas, con mujeres, con jóvenes, con nuestros ciudadanos, para que trabajen algo que está contenido aquí, que tiene que ver con su identidad, pero también trabajen con los derechos fundamentales. Hay derechos colectivos que nos alcanzan y derechos fundamentales que están establecidos previamente. Creo que algo muy importante que tiene el documento es efectivamente que nos dice, mira, estas son las situaciones en estos 4 países que hemos mapeado para hacer el estudio, pero estas son las recomendaciones que colocamos y que son indispensables trabajar en la agenda política que el Estado debe atender desde el legislativo. Creo que eso es un paso sumamente importante e imprescindible. Creo que hemos escuchado con atención a Indira, e Indira nos ha dicho todas las cosas en las que tenemos regresiones. Y
y cómo cuando pensábamos que algunos puntos ya estaban resueltos para pasar a los siguientes, ahora resulta que tenemos que regresar otra vez al fundamento porque todo está en riesgo. Sí, hace rato yo tenía una discusión, yo discuto todo el tiempo con mis jefes, discuto formal, pero discuto con fundamento, ¿no? Yo tenía una discusión muy fuerte con mi jefe. Primero era por conseguir que la política de pueblos indígenas fuera aprobada, y le decía, si tú crees que solo a ustedes les interesa la política, le digo, estás equivocado. Todo lo que ocurre en bien de los pueblos indígenas nos termina beneficiando a todos los demás pueblos que nos niegan derechos porque no se los dan a los pueblos indígenas. Entonces los afroperuanos también somos beneficiados cuando los indígenas u originarios son atendidos. Entonces nosotros estamos impulsando, necesitamos impulsar esa agenda para ser beneficiados. Y en otro rato teníamos otra discusión donde le decía, oye, esto de que cuando no era una posibilidad, ahora ya es una ley y está prohibido. Le digo, eso de que saquen la agenda de género es muy serio. Porque los grupos vulnerables o de especial atención estamos reconocidos sobre todo a partir del desarrollo del enfoque de género. Y si el enfoque de género deja de atenderse, todos los vulnerables, todas las poblaciones vulnerables, todos los que nos consideran en este país como grupos de especial atención, quedamos fuera. O sea, no es solo que se desconoce derechos de mujer y hombre, se desconoce a todos los que se involucran con esos derechos. Y eso es importante prestarle atención. Entonces mi jefe me quedó mirando, ya después que nos habíamos subido a unos decibeles un poquito intensos, me quedé mirando y le digo, sí, le digo, mira la definición. Y las definiciones en nuestro país las tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por eso hay poblaciones vulnerables, y de otro lado lo tiene el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Los derechos humanos son vulnerados cuando estas cosas ocurren. Cuando en nombre de los fundamentalismos religiosos, y aquí he de confesar que yo soy muy católica, así he sido formada, me encanta ir a misa, me encantan los cantos y la relación con la gente, pero eso no quiere decir que no haya fundamentalismo también en el catolicismo que ponen en riesgo una agenda de derechos, y que cuando eso ocurre uno se ponga alerta. Los ataques a las niñas y los niños en los espacios religiosos no son cosas excepcionales, son cosas seculares. Hace siglos vienen ocurriendo. Y ustedes han hecho un buen registro de eso. El caso peruano que está aquí escrito y que además Fara nos ha expuesto de manera tan precisa, no es una excepción, es más bien una corriente que amenaza a toda la región. Y si nosotros no nos ponemos alerta respecto de esos temas, somos también pasibles, como ya ocurrió, de ser víctima de los mismos. Porque la prohibición del enfoque de género es una vulneración de derechos. Es que ahora es legalmente prohibido, está prohibido hablar de género. Y con eso también ahora está prohibido la educación sexual integral, porque haberle puesto 3 adjetivos nominales a continuación de educación sexual no quiere decir que eso sea integral. Te está diciendo que solo puede ser esto, esto y esto, no más. Y los temas espirituales, y los temas emocionales, y los temas afectivos, y la violencia que viven las niñas y los niños en sus casas, eso es donde se ve. Entonces ahora sí, la función para la que hemos sido elegidas cobra otra dimensión. Porque tenemos que, miren, ayer justo, y Germán trajo el tema aquí a colación, justo hablábamos de eso, de la importancia que es la recuperación del tejido social. Y aquí viene la otra parte, nosotros asumimos la parte que hay que recuperar el marco normativo, porque además somos conscientes que sin marco normativo no avanzamos. Y aún hemos de reconocer que con las normas que teníamos todavía eran débiles y frágiles, y el tiempo lo ha probado. 3 personas se pararon, se pasearon todo el país, convencieron a otras personas y la hicieron bonita, nos dejaron sin enfoque de género. Y sin más. O sea, porque no solo es que nos han dejado sin eso, sin más que eso nos han dejado. Pero además de eso, viene la otra parte que una vez cerrado el tema legal, comienzan las otras cosas, los presupuestos comienzan a recortarse. Ya no podemos, ¿no es cierto?, acceder
a que eso llegue a un mayor número de gente. Recién estaba llegando a una parte muy pequeña de la población nacional. Todavía no habíamos garantizado que fuera a nivel nacional. Recién estábamos comenzando y ahora resulta que hasta eso ha retrocedido y con eso hay que volver a comenzar. Pero les decía, ¿no? Necesitamos volver a trabajar, a volver a desarrollar y fortalecer el tejido social, porque nos hace falta que la gente haga su tarea del otro lado. A nosotros nos toca recuperar las normas y fortalecerlas y darle un tejido que efectivamente no vuelva a ocurrir que en 30 años, no sé, mis nietas pues o mis hijas, tus hijas y mis nietas estén enfrentadas por recuperar espacios que se supone ya eran ganados, que ya les pertenecían. Entonces ahí sí necesitamos a una base social que esté bien informada. Algo que aprendí del encuentro con mujeres es que no necesitamos hablar solo para nosotros, necesitamos hablar para los millones de personas que no están aquí y que son los que son convencidos por miedo y terminan siendo arrastrados a que den el respaldo a las normas como las que acaban de ocurrir. Necesitamos hablar con ellos, necesitamos hablar para ellos. Listo, suficiente. Necesitamos convencerlos de que ellos son los beneficiarios. Miren, el analfabetismo en nuestro país tiene color, tiene género, tiene territorio, ¿ah? O sea, sí podemos identificar quiénes, cómo y dónde están. Y necesitamos realmente que a partir de lo que hacemos, construyamos cosas que nos permitan dialogar con ellas, con ellos, con ellas, porque allí es cuando comienzan a ser vulnerables también nuestras luchas. Nuestra agenda comienza a ser permeada por la visión que tienen ellos y por las acciones que con tanto éxito y eficacia realizan. Entonces ese es el otro lado y la otra cara de lo que necesitamos, ¿no? Ahora bien, yo sin duda, como con el Partido del Buen Gobierno, también con los compañeras y compañeras también de Ahora Nación, alguien hace falta abrir la puerta y que alguien se sincere, no hay que motivarlos a sincerarse. ¿Verdad? Siempre necesitamos eso, necesitamos armar esa agenda, ¿no? Ese es un momento histórico realmente muy, muy particular. Yo personalmente lo percibo como muy duro, porque ese es el rato, efectivamente, en que debemos informarnos, particularmente los que no estamos compitiendo por la presidencia, informarnos con mucha conciencia y saber a quién le damos nuestro voto. Pero sí tiene que ser alguien que efectivamente hable de los temas y de la agenda que necesitamos fortalecer. Porque probablemente la gente esté pensando, no son cosas menores. No es cosa menor. La pobreza también se hereda. Y ese marco normativo que hemos perdido garantiza que sigamos heredando pobreza. Y ese sí es un asunto grave. No es una cosa menor lo que está pasando. Los más afectados no son los que tienen recursos y son clase medieros, son los que somos vulnerables. Entonces eso sí es importante que sea parte de la agenda de lo que hablamos. Es todo, ahí lo dejo. Gracias, Denise. Muchas gracias. Entonces, para una segunda vuelta que les vamos a dar para cada una para que podamos terminar en 3 minutos, quisiéramos saber cómo podríamos continuar haciendo esta alianza con ustedes desde el Parlamento, en las 2 cámaras, y con la mesa de justicia de género que tenemos acá, y donde están incluidas las compañeras de la comunidad LGTBI, porque creo que ese es el fuerte que tenemos nosotras, que hemos logrado hacer esta alianza, ¿no? De las iglesias, las organizaciones basadas en la fe y también el movimiento feminista y el movimiento LGTBI, ¿no? Entonces, tenemos muy poco tiempo de existencia, sin embargo, consideramos que hemos hecho muchísimas cosas. Hemos logrado hacer 2 encuentros internacionales donde hemos hablado sobre fundamentalismos y hemos empezado a hacer denuncia pública a través de comunicados, a través de esta mesa, y creemos que no hemos podido hacer mayor incidencia en el Congreso por las razones que decía anteriormente, pero sí quisiéramos ver cómo podríamos continuar haciendo esa alianza, esa conversación de sociedad civil con el Estado, pero a través de ustedes en el Parlamento, ¿no? En 3 minutos, por favor, cada uno.
Bueno, creo que lo primero es manifestar la voluntad, ¿no? De poder trabajar estas agendas de manera conjunta, de entender también que si bien tenemos muchas urgencias en el país, nos ponen al borde casi de la supervivencia, ¿no? Estas otras agendas urgentes. Este no es un asunto secundario, ¿no? Y eso va a costar pelearlo cada día, ¿no? Porque para muchos las mujeres somos un asunto secundario, ¿no? A pesar de que somos una mayoría realmente, incluyendo las mujeres antiderechos, porque al final los derechos también los disfrutan ellas. Pero creo que sí es importante expresar esto, ¿no? Que nos va a tocar colocar o tratar de colocar siempre y recordar, y no es sencillo en un parlamento pues con la composición que ya conocemos que va a tener estas preocupaciones, ya sea porque vamos a encontrar oposición, pero ya sea porque también muchos, quienes no necesariamente tienen una posición abiertamente en contra, van a considerar que no es tan urgente pues hablar de las mujeres, o hablar de luchar por los derechos, de las diversidades, o luchar contra los sectores que buscan hacernos retroceder a nosotras, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa. Lo segundo es, además del compromiso que manifestamos, creo que es también entender que es un contexto difícil y que muchas de las cosas se juegan dentro y también se juegan fuera, ¿no? Es creo que algo que sabemos, pasa mucho en nuestro país, que nos toca pelear y presionar por determinados objetivos, ¿no? Que el Estado claramente no está garantizándolo, entonces muchas de las cosas que podamos lograr van a ser objeto o producto de la presión social, ¿no? Y ciudadana, ¿no? Y para ello requerimos estar organizadas, o sea, no hay otra manera. Por supuesto, la voz, la opinión de todas las personas, de toda la ciudadanía es importante, pero esa voz y esa posición se nota más cuando uno está organizada, ¿no? Entonces ahí es clave eso. Bueno, la mesa es un ejemplo de esa posibilidad de articulación, por supuesto, con otras articulaciones y grupos y formas de organización que hay en nuestro país, pero si alguien ha venido aquí y no está organizada, organícese. De verdad que eso es muy importante en un espacio colectivo de sociedad civil, político, social. Toda forma de organización es importante en nuestro país porque digamos que el aislamiento es la estrategia también para avanzar en la eliminación de derechos, ¿no? Buscar que la gente crea que hay que resolver esto de manera individual, ¿no? Cada uno baila con su pañuelo y quienes no les afecta porque tienen resuelta su vida, pueden prescindir, ¿no? De ciertas protecciones del Estado, pero nosotras sabemos que eso no es una posibilidad para una mayoría, ¿no? En nuestro país, para nosotras mismas, ¿no? Entonces nos toca estar organizadas y nos toca, en función de eso, ir tejiendo luego las estrategias para cada uno de los objetivos. En algunas cosas, por supuesto, tenemos la voluntad de derogar leyes que se han aprobado recientemente, en otras quisiéramos avanzar, no solamente estar, digamos, en una lógica reactiva, ¿no? Creo que hay posibilidades de avanzar y hay que hacer mucho trabajo también, como decía Susana, con la sociedad, es decir, hablando a quienes han sido objeto de desinformación en estos últimos años, también hay que decirlo, ¿no? O sea, no es que tengamos una sociedad totalmente o plenamente convencida de las causas antiderechos, ¿no? Que ahora hemos comentado, pero también ha habido mucha desinformación. Hay mucha desinformación en las juventudes, por ejemplo, ¿no? Pensemos en cómo han avanzado estas prácticas, estos discursos en los jóvenes, por la desprotección también, por el miedo, ¿no? Bueno, las mujeres seguimos siendo un bastión todavía, en general, para combatir estos discursos, pero nos toca eso, nos toca actuar organizadas, pensando estrategias para, por supuesto, ampliar el marco de nuestro alcance, ¿no? Y tenemos muchas posibilidades, ¿no? Pero nos va a tocar entonces hilar fino, sobre todo en nuestro país en estos próximos años. Sí, gracias. Gracias Indira, de verdad. Pienso que una cosa que sí necesitamos hacer en torno a la organización, como bien lo indica Indira, es establecer los mínimos comunes. O sea, la verdad que esta agenda no es solo de las que estamos aquí presentes. Hay más colectivos fuera y en todo el territorio, y de diferentes maneras, y cada uno desde su perspectiva cultural, espiritual, religiosa, o lo que fuera, y política también. Entonces sí necesitamos entrar en espacios de diálogo. Ayer lo he aprendido también,
necesitamos establecer cuáles son los mínimos comunes que sí o sí tenemos todas que defender. Todas, todos, todos estar alineados y defenderla. Esa es una primera cosa que creo que es fundamental. Es inevitable que nos pongamos de acuerdo. Yo voy a contar una anécdota chiquitita, ¿ya? En el 2017 se incorporó la variable de autoidentificación étnica en el censo y recién ahí supimos cuántos indígenas originarios afroperuanos había en el país. Entonces una vez alguien me preguntó así con mucha suficiencia y me dijo, ¿y no le parece que no debería haber tantas organizaciones afroperuanas? Porque comenzamos hace 10 años con 26 organizaciones y a la fecha hay más de 130 y contando. Y no es que esté mal, al contrario, creo que la gente se reconoce efectivamente en sus pares y decide organizarse. Y se organiza de acuerdo a sus expectativas e intereses. Entonces, yo le digo, mira, el censo ha dicho que somos casi 1 millón de personas. Tráeme una organización que la soporte. No es posible, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con nosotros, nosotras. No es posible que una sola organización nos soporte. Está bien que haya diversidad, pero necesitamos establecer nuestros mínimos comunes a partir de los cuales nuestra diversidad se impulsa y se mueve. Y esos son los mínimos comunes con los que comenzamos nuestra demanda y nuestro diálogo con el Estado. Y nosotros, en educación cívica antigua, el legislativo representaba al pueblo. No es que lo gobernaba, lo representaba. Por eso nuestra función es fiscalización. Pero eso era cuando en el tiempo, en los inmemoriales. Entonces, esa es la función que el legislativo tiene que cumplir. El legislativo no tiene que dar trabajo, tiene que garantizar que haya trabajo. Es su función vigilar que el trabajo exista y que sea de buena calidad. Pero no es que tiene que dar el trabajo, esa es su función del Ejecutivo. Que eso es una demanda que necesitamos hacer, separar los poderes, separar y darle a cada poder su contenido. Ahora los poderes están vacíos de contenido y solo uno ha concentrado todo. Eso también, entonces los mínimos comunes sirven para demandar cómo nos relacionamos con el Estado y con los poderes del Estado. ¿Y qué cosa le demando al legislativo? Y al legislativo le tengo que pedir que devuelva mis leyes, ¿de acuerdo, Denise? Le tengo que pedir que devuelvan, pero ¿qué más? Esos son mínimos, nos tenemos que poner de acuerdo. Y la otra cosa que es importante también trabajar y que nosotros creo que podemos hacer allí una buena tarea es articular también el diálogo con el legislativo. Asegurar que tengamos lugares, espacios, puntos de trabajo sobre esos mínimos comunes establecidos y establecer también alianzas con el legislativo y avanzar, porque también en el legislativo no somos iguales. Y entonces necesitamos también nosotros encontrar que hay algo, demandas comunes sobre las que tenemos que avanzar y crecer, ¿no? Eso es. Un aplauso, por favor, para nuestras amigas. Sí, yo creo que es una de las cosas importantes de lo que nos comprometimos con Petra, primero, de hacer que tengamos un espacio público donde presentar los informes, ¿no? Lo segundo era de que pudiera llegar ella a Lima para estar con nosotras, que también ese ha sido todo un trabajo. Y luego de esto, de definir con quién estábamos y con quién nos sentíamos más cercanas durante todo este proceso, ¿no? Porque definitivamente sabemos acá todas, todos y todes, que jamás vamos a poder estar con el sector mafioso y con este sector que ha estado arrancándonos cada vez más nuestros derechos, ¿no? Entonces, definitivamente, nosotros lo que sí creemos que deberíamos de tener en cuenta que para poder seguir trabajando tenemos que seguir impulsando con aquellos sectores que van a estar cercanos con cada una de nosotros y nosotres en este proceso, ¿no? Entonces, pido antes de que nos retiremos a Milagros y a Edelvis para poder hacer la clausura, pero también tomarnos la foto, así que les vamos a hacer. Entonces les pido por favor para que pasen acá Edelvis y Milagros, no te veía, por favor, para que podamos
clausurar y después, por favor, se queden nomás, clausuramos acá y luego de eso ya nos das las indicaciones de Delvis para poder tomarnos la foto. Bueno, muchísimas gracias a todas, todes por esta participación. Agradecemos a las electas congresistas, esperemos que tenerlas como aliadas más adelante en el desarrollo de nuestras actividades como mesa. Y también, bueno, escuchan de nosotros en las redes que vamos a publicar por acá, síganos en el foro y en la mesa para que puedan estar participando en los próximos eventos. Y bueno. Bueno, agradecemos a todos y también queremos decirle que la mesa es un espacio abierto donde sus organizaciones pueden incluirse. Es un espacio donde podemos estar todos y a las organizaciones que no son parte aún, pedirles que si tienen deseo de hacerlo se puedan incluir también con nosotros, ¿no? A través del contacto con el BIS, conmigo, también con las redes del espacio que tenemos, de la mesa que luego va a salir, ¿no? La red del foro y también de la mesa de justicia de género. Bueno, y agradecerles y vemos que, bueno, hay una tarea bien grande que tenemos que hacer, agradecer a nuestras autoridades electas y, bueno, sabemos que contamos con ellas y les damos la palabra, ¿no? Para poder hacer un trabajo articulado con ambas y con también todas las autoridades con las que podamos llegar, ¿no? Muchas gracias y que tengamos buenas noches. Invitamos a Fara, a Luzmila, a Germán, por favor, para tomarnos una foto como registro. Y luego de esto vamos a compartir un refrigerio a la hora que salimos. Sí, también una foto con todos. Pero acá, ven. Petra, gracias. Acá abajito nos paramos, creo, ¿no? ¿Quién usa esto? Sí, vamos. Vamos a ponernos ahí abajo, creo. Ya. Ay, gracias. Que salga. Ya. Ahora sí, compañeros, no se muevan. No se muevan, por favor. Queremos tomarnos una foto con todas ustedes. Entonces, vamos a ponernos acá todas nosotras y les pedimos que todas se levanten y se pongan hacia más adelante para poder salir todas en la foto. Sí. Ahí nomás ustedes, ahí nomás, sí. Sí, por favor. Ponte acá a este lado. Sí. Sí. Acérquense más, por favor, Maju, vengan más acá. Gina, vengan chicas más acá. Cris, ven que no vas a salir si te quedas ahí atrás. A ver, tú nos avisas si salimos bien o no. Vamos a juntarnos un poquito más. Ya. ¿Nos juntamos? Hay algunas que se pueden subir así. Gracias. Ahora sí, pasamos al refrigerio que está afuera, por favor. En la puerta vamos a estar con el refrigerio. Stronger, but you never know.